y hoy le he titulado La fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Y vamos a ir rápidamente a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6. Un versículo que ya muchos, todos, no lo sabemos hasta de memoria. Amén. Así que vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 11 y versículo 6 en esta preciosa hora. Le invito por favor a que, si tiene la amabilidad de ponerse sobre sus pies, a reverencia a la palabra de Dios, que es muy importante. Amén. ¿Cuántos ya habían leído de este versículo anteriormente? Amén. Muchos, ¿verdad que sí, hermanos? Este versículo es muy fascinante, muy interesante. Y como ya la mayoría lo sabemos, entonces lo vamos a decir todos a una misma voz. ¿Qué le parece? Amén, hermanos. Bueno, entonces leemos el versículo 6 y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así todos juntos: pero sin fe es imposible el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oramos, hermanos, y le damos gracias al Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te honramos y te damos gracias por tu bendita palabra, tu palabra que es bendita, Señor. Ayúdanos en esta preciosa hora poder entenderla, a poder, Señor, entenderla en nuestros corazones y poder llevarla también dentro de nosotros. Dios, te pedimos de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, de tu entendimiento. Ábrenos el entendimiento y danos la gracia, Señor, en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, este tema es un tema que es muy importante. Y a veces como cristianos olvidamos que tenemos nuestro propio vocabulario, y muchas de las veces usamos algunas terminologías, y así podemos llamar, que puedan dejar a nuestros amigos no cristianos rascándose la cabeza. Y muchas de las veces preguntándose de qué estamos hablando. No sé si a usted le ha pasado, pero al reflexionar me he dado cuenta de que muchas de las veces no solamente a nuestros amigos que son inconversos, así le llamamos a aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen el conocimiento de la verdad de la Biblia, y muchas de las veces ellos no nos entienden nuestro vocabulario, porque de algo sí estamos seguros, que Cristo ha cambiado nuestra vida. Y hay cosas que muchas de las veces ellos no nos van a entender. Pero me he dado cuenta de que también no solamente existe esto entre las personas inconversas, sino que también existe dentro de las personas conversas, y hablo dentro del cristianismo, que muchas de las veces me he dado cuenta de que les cuesta a algunos tal vez entenderme en algunas palabras, y a veces uno no quisiera tal vez confundir a alguien, porque no es la intención, pero alguna palabra muchas de las veces puede malinterpretarse, y cuando una palabra se puede o se malinterpreta, puede causar grandes problemas en la vida de la persona. Entonces, cuando hablamos de este problema, podemos hoy decir de que existe una palabra que para mucha gente también es difícil entenderla dentro de lo que es el cristianismo, y es la palabra fe. La palabra fe, aunque está en la Biblia más de 521 veces mencionadas, dependiendo de la traducción, es una palabra que ha estado en mucha controversia
a lo largo de los siglos. Es una palabra que, hermano, el escritor a los Hebreos nos dice que sin ella, dice la Biblia, donde hemos leído, es imposible agradar a Dios. La fe, que es una parte que para muchos es controversial en su significado y de la manera como se puede interpretar a través de la misma, es algo que nos dice la misma palabra, que sin ella no podemos agradar a Dios. Ahora, es importante aquí y entendamos y de esta manera este concepto tan importante. Sin embargo, eso no ha impedido que la ferocidad de la tormenta azote a través de los siglos este verdadero significado de lo que viene siendo lo que estamos hablando. Gracias a Dios que los escritores de la Biblia, mis amados hermanos, trabajaron muy duro para poder darnos una descripción como se debería ser y de la verdadera fe bíblica. Gracias, hermano. Y entender que la verdadera interpretación que ellos nos dejaron en la Biblia es una forma de poder entenderla a la luz de la misma. El mismo contexto nos lo explica. Aquí hay un punto que para mucha gente puede ser malinterpretado, como vuelvo y repito. Por ejemplo, cuando Santiago habla de las obras, para mucha gente creen y piensan de que para entrar al cielo, tener salvación, se tienen que hacer obras. Y muchos interpretan que cuando el apóstol Pablo no menciona de obras, dicen algunos que las obras no son importantes. Entonces, cuando hablamos nosotros de la fe en acción, estamos hablando que es algo que viene a ser fruto o es el fruto de un convertimiento. La acción de la fe es el fruto del convertimiento en el Señor. Si no hay un convertimiento en Cristo, no puede haber buenos frutos. En otras palabras, las obras que nosotros realizamos como cristianos y como hijos de Dios no nos va a llevar al cielo, sino que es el fruto del agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejar de hacer las obras porque es parte de lo que es una vida cristiana. Así que cuando nosotros hablamos de esta parte tan interesante de lo que es la fe, entendamos que la fe que agrada a Dios es simplemente creer en su existencia, aunque también aquí hay un detalle que debemos de entenderlo. Entonces, hablemos qué significa de lo que la fe o la fe que agrada a Dios. ¿Qué significa lo que la fe o la fe que agrada a Dios? Es una parte bien importante. Cuando hablamos de esta parte, decimos que es más que una creencia. La fe implica confianza en Dios y sus promesas. Entonces, cuando hablamos que es más que una creencia, estamos hablando de una confianza en las promesas de Dios. Y aquí hablamos de la acción y también de la obediencia. La fe se demuestra a través de la obediencia a Dios, incluso cuando no comprendemos completamente aún el plan y propósito de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aquí definir lo que o la fe que agrada a Dios? Es cuando nosotros vamos más allá de una creencia. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día todo el mundo cree en Dios. Aún hasta el diablo cree en Dios. Pero el creer en Dios no nos garantiza que nosotros estamos de acuerdo al plan y propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, algo que nos identifica de que nosotros estamos en lo que es, en la fe que agrada a Dios, es cuando nosotros depositamos completamente nuestra confianza en las promesas de Dios, como cuando nosotros entramos en la obediencia hacia Dios. ¿Y cómo cuesta ser obedientes, verdad, hermano? ¿Cómo cuesta de ser obedientes? Y cuando hablamos de obediencia, es un tema que no queremos hoy hablar, pero sí es bueno mencionarlo.
La obediencia es un reflejo de lo que nosotros en realidad creemos. Por ejemplo, dentro del hogar se necesita reflejar la obediencia. Dentro del matrimonio debe de haber obediencia. Entre los padres y los hijos a los padres debe de haber una obediencia, como lo existe en el trabajo, como lo existe en la escuela, como lo existe en varios lugares públicos. Así debe de existir dentro de lo que es el plan y propósito y en la vida espiritual con Dios. ¿Alguien está aquí en este día? Entonces, cuando hablamos de esta acción de la obediencia, estamos mencionando que la obediencia tiene una recompensa. Alguien dice amén. La fe tiene recompensa. Dios recompensa la fe con obediencia y una relación más cercana a Él. Dios recompensa, hermano, una fe con obediencia de una manera, con un acercamiento más a Él. Entonces, entendamos que la recompensa que viene de Dios es un privilegio, una bendición inmerecida. El privilegio de tener una comunión con Dios no es porque yo pueda, o porque yo sepa, o porque tenga tiempo, o porque nací dentro del Evangelio. Esto no es cuestión de haber nacido dentro o debajo de las bancas de una iglesia. Esto es cuestión de tener completamente la certeza que el Dios de la Biblia, el Dios del cielo, es el Dios de mi vida. Y que ese Dios al que yo sirvo, ese Dios al que yo adoro, ese Dios, el que cada día que yo me postro ante Él, yo reconozco que Él es el que me sustenta día con día. Ahora, entendamos 3 ejemplos en esta parte bien importantes. Hay 3 ejemplos que yo quiero hoy dejarle a ustedes. Número 1, Abel. Para nosotros en la Biblia, como dice el capítulo 4 del libro del Génesis, Abel es un ejemplo grande de lo que es la fe que agrada a Dios. Se recuerda el capítulo 4 cuando habla de que la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron un hijo varón y le llamaron, dice la Biblia, Caín. ¿Ha leído usted ese pasaje de la Biblia? Y dice el versículo 2, hermano, que también dice la Biblia que tuvo un hijo después llamándose como Abel. Y dice la Biblia que Caín trabajaba el campo de agricultor. Y dice la Biblia que Abel era pastor de ovejas. Es interesante lo que la Biblia nos enseña a nosotros en esta parte. Pero Abel nos enseña que de una manera su fe se demostró a través de su obediencia y sacrificio. La Biblia dice que los dos llevaron un sacrificio ante la presencia de Dios, pero dice la Biblia también de que hubo un sacrificio que no fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuál fue ese sacrificio? ¿El de quién? Parece que muy pocos han leído esa historia. Yo les recomiendo que lean el libro del Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Sí, porque hay algunos aquí que todavía, ¿verdad? Como si les cuesta agarrar la Biblia. Así que ya sabe, ¿verdad, hermanos? Ya sabe la recomendación y el trabajo que tiene. Bueno, entonces la Biblia dice de que Caín, por no haber sido recibida su ofrenda, ¿qué fue lo que pasó? Se enojó. Se enojó y en un día de eso dice la Biblia que llamó a su hermano y le dije, vamos, le dijo, vamos al campo, te invito a pasear. Pero no era para pasear, usted conoce la historia. Le vamos a dejar ahí esta historia para que usted la busque en su casa. Pero sí le quiero mencionar que la Biblia dice que los dos se presentaron ante el Señor, llevaron una ofrenda. Y el problema de la ofrenda fue de que uno llevó de lo mejor de sus ovejas y el otro llevó, dice la Biblia, lo mejor de su cosecha. Los dos llevaron lo mejor, sí, y los dos se presentaron delante del Señor. Pero aquí hay un problema y un detalle de 2 cosas. 1, el corazón de Caín, y 2, de la manera como había presentado su ofrenda. Y eso no fue agradable a los ojos del Señor.
Ahora, para poder haber llevado sacrificio tenía que haber por ley, y por la ley que se marcó después es que tenía que haber un derramamiento de sangre, de lo que en la ofrenda de Caín no se miró. Ahora, muchos críticos han dicho, pero fue lo mejor, y aunque tal vez no estaba establecido por ley, pero Abel sí lo hizo. Eso quiere decir de que los padres instruyeron a los hijos de la manera que se tenía que haber hecho, pero uno de los dos no lo hizo correctamente. Podemos llegar a pensar de esa manera, pero si así hubiese sido, si así hubiese pasado, eso nos demuestra de que Caín tenía un problema muy grande, y es que él tenía un autoconcepto de sí mismo muy grande, a su manera de hacer las cosas, y que pensar que era de la manera que Dios se iba a agradar. ¿Cuántas veces, muchas de las veces, nosotros creemos que lo que estamos haciendo, Dios se está agradando de ello? ¿No le ha pasado a usted eso? Bueno, a Caín le pasó. Ahora, entendamos la parte de Abel, porque Abel hizo algo como se le había instruido, y aquí vemos el reflejo de los padres. Y entendamos, muchas de las veces nuestros padres, hermano, nos han enseñado cosas raras, y lo hemos visto y entendido cuando hablamos con alguien, cuando evangelizamos a alguien. Y muchas de las veces cuando hablamos con alguien dicen: no, yo me voy a morir en esta religión. Fue lo que me enseñó mi padre, me enseñó mis abuelos. Y no, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, nosotros no estamos cambiando de religión a nadie, hermano. Y eso es algo que usted debe de aprender. Y es, nosotros no tenemos ni el poder ni el derecho para cambiar a nadie. El que cambia es Cristo a la persona. Pero qué interesante es pensar de alguien que todavía tiene esos principios de sus padres, que aunque erróneos, pero todavía los mantienen. Hay gente dentro de las iglesias cristianas que todavía tienen ese principio erróneo, hermano. El pensar que llegar a Dios es rezar o persinarse. Es algo que la Biblia no nos enseña ni tampoco lo apoya. ¿Me explico en eso? La Biblia nos enseña que orar es hablar con Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando hablamos de esta parte, el ejemplo de Abel es importantísimo hoy para demostrar bíblicamente la fe que agrada a Dios. Porque él, sin ver a Dios, se presentó y fue de agrado su ofrenda, su sacrificio. ¿Por qué? Porque tenía fe en Dios y sabía de la manera correcta, y era a través de la obediencia que su sacrificio iba a ser aceptable. Pero hablemos de alguien más. Brinquemos al capítulo 6 del mismo libro, donde nos habla de un personaje llamado Noé. Noé fue un personaje que la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que construyó un arca, confiando en las promesas de Dios de salvar a la humanidad. Lastimosamente, como dice Judas, hermano, y como dicen otros escritores, que predicó y fue pregonero de justicia, hermano, pero más sin embargo la gente no escuchó a lo que Noé les habló, a las consecuencias que venían después de construir esa arca. Mucha gente dijeron: Noé está loco, ¿cómo es que va a llover si nunca ha llovido? Y sí, nunca había llovido. Nunca había pasado de ver agua descender, hermano, del cielo o de las nubes. Iba a pasar por primera vez en la vida. La gente, hermano, claro, estaba en esa parte bien, porque no había pasado. Es como hoy decir: el mundo va a pasar un tiempo de purificación. La gente dice: no, ¿eso cuándo va a pasar? Si ahorita estamos en lo mejor de la tecnología, en el avance tecnológico, pero no saben de que eso va a pasar. Va a llegar a un punto donde Dios traerá juicios a la tierra. La gente no cree eso. La gente no cree que la iglesia, el Señor se la va a llevar, hermano. Eso la gente no lo cree. Eso para ellos es algo como ciencia ficción, algo de locos, algo que dicen: pero ¿cómo va a pasar eso aquí? Hermano, yo tampoco lo creía, pero cuando llegué a la Biblia me di cuenta que sí, eso es cierto, pues.
Eso es cierto. Entonces no podemos negar a lo que la Biblia nos enseña. Para Noé, el hablar de lo que iba a pasar, para él, hermano, fue fácil. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Creyó a Dios. Para la gente era difícil creer lo que Noé estaba haciendo. Hacer un buque, hacer un barco grande para meter animales, eso es de locos. Pero la Biblia dice que él creyó a Dios. Si él no hubiera creído a Dios, no hubiera hecho el arca. Pero creyó a Dios, y por esa razón es que él edificó el arca. No lo hubiera hecho si no hubiera creído. Si él hubiera hecho el arca y no hubiera creído, hermano, eso hubiera sido algo contradictorio a su principio. Eso hubiera sido contradictorio. Pero para él no lo fue, porque creyó a Dios. Aunque, hermano, hablemos de que Noé, podemos hablar mucho de Noé, pero me fascina entender que Noé, hermano, halló la gracia delante de los ojos de Dios. Y eso, hermano, también le contó por justicia a Dios, hermano, delante de Dios, perdón, porque le creyó a Dios, y eso fue lo que lo mantuvo firme delante de Dios en medio de una sociedad mala, perversa, hermano, y adúltera. La fe lo mantuvo, que la Biblia dice que los únicos que se salvaron fue su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y los animales que entraron al arca, que entraron, hermano, en obediencia. Digamos de que los animales fueron más obedientes que la gente, hermanos. Los animales fueron más obedientes. Y fíjense que por instinto ellos buscan cómo salvarse. El hombre, Dios lo ha hecho con un instinto de salvación, de preservación. Pero muchas de las veces el hombre, hermano, va más por su instinto pecaminoso que por su instinto de buscar a Dios. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre es que pone su fe donde no debe de ponerla. La Biblia nos recomienda, y el ejemplo de Noé, que él puso su fe en Dios, que es la fe que agrada a Dios, es reconocer que Él es el único que puede salvar al hombre. No hay otro nombre, dijo el escritor a los Hechos, hablando Pedro. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Ahora, entendamos que Noé, hermano, fue un hombre que le creyó a Dios. Y en esta circunstancia en la que él se encontraba, para hacer lo que hizo, era de locos. Tal vez a usted lo van a tildar y a mí nos van a tildar de locos. Pero si nosotros creemos y sabemos, hermano, que Dios es el que está obrando en la vida de nosotros, hermano, que nos llamen como quiera, pues. Que nos digan lo que sea, que nos llamen como ellos piensan y creen, hermano, conveniente para ellos. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos en dónde está puesta nuestra confianza. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Ahora, no podemos descartar esta parte, porque cuando hablamos de fe, hablamos de obediencia. Estamos hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros profesamos tener fe, entonces nosotros necesitamos ser obedientes. Y ser obedientes, el Señor mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La obediencia nos va a llevar a un sacrificio. El sacrificio nos va a hacer llorar muchas de las veces. Pero yo hoy quiero decirle a usted que vale la pena poder servir a Cristo. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir sus pisadas. Vale la pena amar a Dios. Vale la pena entregarnos a Él. Vale la pena confiar en Él. Si ponemos nuestra confianza, con todo respeto, no sé si aquí hay algún médico que nos esté visitando, o entre nosotros sabemos que hay maestros de profesión. Pero cuando nosotros vamos con el médico,
No sé si a usted le ha pasado, en su dolor, en su quebranto, en su necesidad. Usted, yo sé que pone su confianza en Dios, pero también deposita su confianza en el médico, ¿verdad que sí? Cuando usted va a dejar a sus niños todas las mañanas a la escuela, usted de una manera, aunque confía en Dios, pero sabemos que usted también confía en el maestro y en la escuela y en la institución de que sus hijos van a estar bien, ¿verdad que sí? Porque si no confiáramos en ellos, no dejaríamos de que las escuelas instruyeran a nuestros hijos, de que los médicos nos pusieran la mano. Cuando llegamos con el médico le decimos: haga lo que usted quiera, médico, pero quíteme el dolor, quíteme el problema, le decimos. Nos ponemos en las manos del médico, porque sabemos que esa persona nos va a ayudar a nuestra necesidad. El maestro, la escuela, cuando vamos al trabajo, nos depositamos en la mano de la compañía, porque sabemos que esa compañía, esa persona o ese dueño me va a ayudar para yo suplir mi necesidad. Entonces, de una manera, confiamos en estas instituciones o personas. Pero ¿qué pasa con nosotros en la vida cristiana? ¿Cómo nos cuesta creer en Dios? Cuando Dios en realidad nos enseña de que el creer y confiar en Él hay más garantía de lo que podamos tener en esta vida. Y es donde menos confiamos, es donde menos depositamos nuestra confianza, y es en Dios. Depositamos nuestra confianza en el seguro social, depositamos nuestra confianza en el gobierno, depositamos nuestra confianza en los políticos, depositamos nuestra confianza en todas las cosas que nos rodean, muchas de las veces menos en Dios. Porque si nuestra confianza y nuestra obediencia estuviera en Dios, yo le aseguro, hermano, que todos de los que componemos esta casa, primeramente estuviéramos cuando se celebrara la Santa Cena. Así nomás, ¿verdad? Para que usted tenga una idea. Por años hemos venido celebrando la Cena del Señor, hermano, el primer domingo del mes. A muchos ya se les ha olvidado. Es cuando más se enferman, es cuando más salen, es cuando más tienen fiesta con los familiares, es cuando más hacen compras en la tienda, es cuando están más ocupados y no sacan el tiempo para venir a darle gracias a Dios y tomar la cena del Señor. Usted dirá: pastor, pero eso es un pedazo de pan y un jugo. Pero a mí la Biblia me dice que eso el Señor lo estableció para representación de su muerte en la cruz del Calvario. Si para usted eso no le importa, eso quiere decir que su fe no está en Dios. Así. Porque si su fe estuviera en Dios, usted fuera obediente a lo que el Señor dejó establecido. ¿Cuáles son las ordenanzas que dejó el Señor en la Biblia? Número 1: vayan y prediquen este evangelio. ¿Cuáles fueron las ordenanzas que el Señor dejó en la Biblia? Amarás al Señor, amarás al prójimo. Y cuando se presentó con los discípulos, les dijo el Señor que haría un pacto nuevo con ellos, y dijo: haced esto siempre en memoria de mí. Pero hay una ordenanza más que le dijo: y bautícense. Eso es una ordenanza. Tienen que hacerlo. Eso es una ordenanza. Y cuando es una ordenanza, eso no es si quiere, si puede, si tiene el tiempo, si tiene otras cosas más importantes. Cuando es una ordenanza, tiene que dejar lo que está haciendo, soltarlo y hacer lo que se le ordena hacer. Eso es una ordenanza. ¿O usted cómo entiende una ordenanza? Ahorita no puedo porque estoy muy ocupado. Ahorita no. Usted le dice al patrón: no puedo porque estoy comiendo. Le va a decir: venga por su último cheque y se me va para la casa.
Cuando usted le dice, no, hoy no puedo mandar a mis hijos a la escuela porque no quiero mandarlos, le va a llegar una carta o un policía o un trabajador social a la casa y le dice, ¿por qué no ha mandado a sus hijos por una semana a la escuela? Lo vemos en la corte, es un citatorio de la corte. Porque ¿sabe cuál es el problema? De que muchos de nosotros nos cuesta hacer las cosas correctas. Y la Biblia nos enseña a educarnos. Y eso es donde muchos de nosotros nos cuesta educarnos. Muchos de nosotros no tenemos disciplina espiritual en Dios. Nos cuesta tener disciplina en Dios. ¿Por qué? Porque como no vemos a Dios, entonces para nosotros Dios es un mito para muchos de nosotros. Para nosotros Dios es una imagen en la pared, porque ese fue el concepto que nos metieron en nuestra religión de nuestros padres. El concepto es de que Él nos escucha, pero a nuestra manera, y nosotros seguimos a Él a nuestra manera. Nos aparecemos cuando podamos y cuando queremos. Ese es el concepto religioso, pero el concepto de Dios es diferente al de nosotros, hermanos. La Biblia nos enseña que Noé le creyó a Dios. Déjeme tocar el tercer punto, porque el tercer punto está interesante, hermano. El capítulo 22 del mismo libro nos habla de un ejemplo, y es de Abraham. ¿Se recuerda de Abraham? Que él y su esposa de una manera lucharon para tener heredero, tener hijos, tener familia. No pudieron en su juventud, no pudieron en su edad de adultos, sino que fue hasta la edad de su vejez. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A qué edad tuvieron su primer hijo? O el único hijo que tuvieron, porque la Biblia no registra que hayan tenido más hijos. ¿Usted ha leído que hayan tenido más hijos? ¿Verdad que no? Solamente tuvieron, ¿qué, hermano? ¿Y cómo se llamó? Isaac, correcto. Y la Biblia dice que a los 90 años Sara dio a luz, cuando Abraham tenía 100 años. Pero la Biblia dice en el capítulo 22 del libro del Génesis que cuando ya el hijo tenía una edad, vamos a llamarle de adolescencia, el Señor le hace una petición a Abraham. Y la petición que Dios le hace a Abraham, Abraham, le dice, he decidido que me des a tu hijo en sacrificio. ¡Wow! Eso sí estuvo terrible, ¿verdad, hermanos? Cualquiera de nosotros dijera, pero Señor, ¿cómo es que tanto tiempo orando para que me dieras este carro, para que me dieras esta casa, para quedar embarazada la germana, el varón, para que me dieras hijo, o para que me dieras el trabajo, y ahora me lo quitas? Esa es una de las cosas que a veces no entendemos y nos cuesta entenderlo. Porque cuando nosotros no entendemos el propósito y el plan de Dios, ¿cuál sería la reacción de alguien que no tiene su fe en Dios? La reacción sería negativo, sería enojo, sería coraje, sería renuncia y sería alejamiento totalmente de Dios. Porque no entiende la razón y el propósito del plan divino de Dios. Por eso es de que dentro de las muchas iglesias hay mucha ausencia de mucha gente que en algún momento profesaron tener fe, pero su fe no estaba acertada en la verdad de Dios, sino que su fe estaba puesta en algo superficial de la creencia de Dios. Claro, todos tenemos pruebas, ¿verdad, hermano? Todos tenemos luchas. Todos tenemos dificultades y todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Abraham fue una de las personas que no queda excepta de esto. Es una persona que sufrió, hermano, pasó momentos difíciles en la vida, mas sin embargo vemos que al final Dios lo recompensó a él y a su esposa. Pero la parte fascinante de la historia, que al final no fue al haber nacido el hijo de la promesa, sino que todavía había más sorpresas. Y la sorpresa para Abraham era que Dios le estaba pidiendo al hijo en sacrificio.
Abraham hubiera dicho: Señor, pero si tantos años que esperé bajo la promesa, bajo el pacto, y lo que tú me prometiste, que me ibas a dar familias, y que ahora tú me dices que te lo entregue en sacrificio y que lo entregue matándolo, eso es de locos. Eso está que no se entiende en la lógica del hombre. ¿Cómo es que tú me has dicho de que me voy a sanar? ¿Cómo es que tú me has dicho que voy a ser bendecido materialmente? ¿Cómo tú me has dicho que me vas a usar cuando el problema se arrecia más en la vida? Cuando me dicen que me van a correr del país, que me van a quitar el trabajo, que me van a hacer esto, cuando hay una promesa de pie ante tu presencia. ¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo entender eso? Bíblicamente, hay algo que debemos de entender, y lo que pasó con estos hombres de la Biblia es que ellos, aunque Dios les hizo el reto para ellos determinarse a seguir sirviendo a Dios, aún entregando lo que Dios les había pedido, ellos no dudaron. Ahí está la parte. Ellos no dudaron de darle a Dios aún lo que Dios les estaba pidiendo, aún en el momento más difícil, hermano. Y qué difícil es, ¿verdad, hermano? Que aún de la necesidad, Dios todavía nos exige. Es como decir: Dios es injusto si está viendo mi necesidad y todavía quiere que ayude al vecino. Si con dificultad lo estoy haciendo, si con dificultad estoy saliendo adelante, si con dificultad estoy comiendo mi familia y yo, si con dificultad estoy pagando mis biles, si con dificultad estoy haciendo esto, si con dificultad estoy caminando, déjeme decirle de que la viuda de Sarepta de Sidón, aunque tenía lo último para comer y morirse, bajo la voz del mandato del profeta, no murió porque fue obediente a la palabra del profeta. Pero esa palabra del profeta era de Dios, no era del profeta. Porque Jesús dijo que en el tiempo de Elías había muchas viudas. En el tiempo de Eliseo había muchos leprosos. Pero solamente una viuda fue bendecida y solo un leproso fue sanado en el tiempo de estos hombres. A eso le llamamos propósito de Dios. No me malinterprete, ¿verdad? Y tenga cuidado con los que de una manera quieren ganarle su dinero a base de milagros. Eso no es bíblico. Pero marquémoslo en la fe. No nos salgamos del tema. Entendamos de que Abraham, de la manera por la cual no titubeó, es porque estaba creyendo en, diga conmigo, en Dios. Creer en Dios es ir más allá de una creencia, de una filosofía, de un mito o de alguien que nos haya dicho que Dios es real. Porque cualquiera puede creer en Dios, pero servir, amar, obedecer a Dios, no cualquiera. Entonces nosotros hoy no necesitamos creer en Dios, nosotros necesitamos servir, amar y obedecer a Dios. ¿Alguien está aquí en este día? Déjeme terminar, y déjeme terminar con esta parte. ¿Cómo cultivar una fe que agrada a Dios? Esta es la parte más fascinante. ¿Cómo cultivar? Porque hablamos de que es importante, pero también debemos de hablar cómo poder hacerlo como estos hombres lo hicieron. ¿A usted le interesaría saber cómo lo hicieron estos hombres? Yo pienso que a todos, ¿verdad, hermanos? Para ellos, como acabamos de marcar, la obediencia, número uno, a que ellos obedecieron a la voz de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cultivar la fe que agrada a Dios?
cuando nosotros no solamente estudiamos la palabra de Dios, sino cuando también la creemos. No podemos, hermano, estudiar la palabra de Dios sin creerla, porque si solamente la estudiamos, sencillamente seremos, hermano, estudiosos o estudiantes de la Biblia sin tener fe en el autor de la Biblia. Yo me recuerdo hace muchos años, en mi tiempo de escuela bíblica, cuando llegué a estudiar el primer año en teología, me recuerdo que llegué una vez, había muchos, y se me acercó una persona de varios que habían, y entre ellos habían gente, predicadores, maestros, bueno, gente ya preparada. Yo era muy nuevo en eso entonces. Y me recuerdo que se me acercó un hermano y me dijo, hermano, me dijo, ¿a qué viene usted a estudiar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es su motivación? Yo le dije, bueno, le dije, mi motivación es conocer más de la Biblia. Esa era mi motivación, porque yo quería saber más. Estaba y todavía estoy enamorado de la palabra del Señor. Me interesaba saber la Biblia, quería saber lo que la Biblia dice, quería saber quién la había inspirado. Yo estaba, hermano, enamorado, y estoy enamorado de la palabra del Señor, porque de una manera entiendo al Dios del cielo a través de ella. Pero mi pregunta fue para él, y le dije, ¿y qué es lo que usted lo motiva también a usted venir aquí? Y él me dijo, mi gran motivación, me dijo, es que yo quiero ser pastor, me dijo. Bueno, se entiende, ¿verdad, hermanos? Porque no todo mundo entra a las iglesias con el mismo propósito que entran otros. No todos entran a las iglesias con el mismo fin. No todos entran a las escuelas con el mismo propósito. No todos van a un hospital con el mismo síntoma. Vamos de diferentes y con diferentes necesidades. ¿Me explico? Hay mucha gente de que, hermano, carga un libro en sus brazos, en sus manos, pero lastimosamente nunca lo lee. Y cuando lo lee como un periódico, lo leen como una revista, lo leen como cualquier libro. Incluso no le dan la importancia a ese libro, que es la palabra de Dios. Yo hoy vengo a decirle a usted que leer la palabra de Dios, la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dijo que son vida y espíritu. Si para usted la palabra de Dios no es vida y no es espíritu, el mismo Señor Jesucristo dijo, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, para poder conocer a Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Leer la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Yo quiero conocer más a Cristo, lea la palabra del Señor. Yo quiero conocer más a Dios, lea la Biblia. Yo quiero conocer la verdad de Dios, lea la Biblia. Yo quiero conocer el camino al cielo, lea la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted quiere saber cómo ir al cielo, lea la Biblia. Dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma. ¿Usted ha escuchado eso? Pero para el cielo solo hay uno, y ese es Cristo. Si usted quiere ir al cielo, solo hay un camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay cuatro caminos. Aunque hay algunos que son bien, hermanos, pilas, como decimos, ¿verdad? Que hacen doble camino para llegar al cielo. Yo hoy quiero decirle a usted que solo hay un camino, y ese es Cristo Jesús. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. En otras palabras, a su manera y a mi manera no vamos a llegar al cielo. Es a la manera de Cristo, a la manera de la palabra de Dios. Segundo punto, ¿cómo nosotros podemos tener una fe que agrade a Dios? Alguien dijo por ahí que si orar es hablar con Dios, entonces aprendamos a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, y entendamos que la oración tiene poder. Alguien dice amén. La oración tiene poder. Si aquellos hombres, y si Jesús practicó la oración, ¿por qué nosotros no practicamos la oración? ¿Por qué a nosotros nos cuesta practicar la oración? Si para nosotros no tener comunión con Dios, eso quiere decir que no tenemos un acercamiento
con Dios, no hay una amistad con Dios. Usted dirá, pastor, pero para tener una amistad no necesita uno hablar. ¿Usted tiene amistad con su esposa y su esposo en la casa? ¿O es de las personas que tiene una amistad sin hablar con su pareja? ¿O usted piensa que para poder tener una amistad en la pareja es importante el diálogo? ¿En qué grupo está usted? ¿Está en el grupo de los mudos o en el grupo de los que hablan? Aunque entendamos, y sí es muy cierto, sí, de que hay parejas que con la pura mirada ya saben lo que piensa la otra persona. Eso lo sabemos, hermano. Pero eso no quiere decir que no dialoguemos, pues. ¿Verdad que es importante el diálogo en el matrimonio? ¿Verdad que es importante el diálogo con los hijos? ¿Verdad que es importante el diálogo entre nosotros? Porque a través del diálogo nos damos a conocer qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos, cuáles son nuestros fines, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que anhelamos. En el diálogo es donde nos damos a conocer nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, y aunque de antemano sabemos que ya Dios sabe lo que vamos a hablar con Él, pero Dios quiere que hablemos con Él. Si el orar es hablar con Dios, entonces, hermano, necesitamos hablar con Dios. Si el diálogo nos va a hacer confiar más en Dios, necesitamos hablar con Dios. O usted, cuando dialoga con su pareja, no le abre más la confianza a ella, o tal vez pierde la confianza. No sé cuál sea la razón, ¿verdad? Pero el diálogo tiene que abrir la confianza, porque a través del diálogo conocemos a la persona. Algo que se recomienda siempre es que no juzguemos a la persona por su apariencia hasta que entablemos siempre una conversación. Usted y yo no podemos juzgar a alguien por su apariencia. No podemos juzgar al amigo del trabajo, no podemos juzgar a alguien de la calle, no podemos juzgar al vecino, no podemos juzgar al del trabajo, no podemos juzgar a nadie hasta nosotros poder entablar una conversación con la persona. Entonces es importante que nosotros siempre mantengamos un contacto a través del diálogo con Dios. ¿Alguien puede bendecir a Dios en este día? ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta hora? Y por último, hablamos de lo que es la acción de la fe. Pon tu fe en acción, porque a través de esa acción tenemos el servicio a los demás, la práctica de las enseñanzas que Jesús nos dejó en la Biblia. Entonces, entendamos esta parte en resumen. La fe que agrada a Dios es una fe que se refleja en la vida a través de la confianza y la obediencia y la acción. Santiago nos lo enseña de una manera, de un punto diferente. Y es que Santiago dijo, si la fe sin obras es muerta. Entonces, una fe verdadera tiene que mostrar obras. Y cuando hablamos de obras, hablamos de acción. No podemos decir que tenemos fe en Dios cuando nuestras acciones están totalmente completas, lejos de la verdad, del propósito y de la obediencia hacia Dios. No podemos decir que nuestra fe está puesta en Dios. Ahora, usted lo puede decir, pero que sus acciones diga lo que usted está diciendo o lo contrario, estamos mal, hermanos. Por eso es que dicen por ahí el dicho, hermano, que las acciones hablan más que 1000 palabras. Entonces no podemos decir de que Cristo, que Dios es mi Dios, cuando yo todavía estoy en el pecado, cuando todavía practico pecado, cuando todavía miento, cuando todavía robo, cuando todavía hago tranza en la calle, pues.
cuando todavía hago lo que a mí se me da la gana? ¿Cómo yo puedo decir que tengo fe en Dios cuando todavía le echo el ojo a la vecina o al vecino? ¿Cómo yo puedo decir que tengo fe en Dios cuando yo hago lo que a mí se me da la gana, hermano? Con mi vida, cuando yo entiendo por la Biblia que ya, como dijo el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo puedo tener una fe verdadera que agrade a Dios si todavía amo las cosas del mundo? Todavía sigo las cosas del mundo, todavía sigo los artistas, hermano, y soy seguidor bien de la fulanita, del fulano. Porque es que es mi artista favorito, pastor. El problema es que hay mucha gente que quieren llevar su hogar y quieren llevar su vida a como viven los artistas en la farándula. Y se quieren vestir como ellos, y quieren caminar como ellos, y quieren hablar como ellos, y quieren hacer todas las mismas muecas que ellos. Porque son sus ídolos. Entonces, nuestra fe verdadera no puede estar mezclada con idolatría. No podemos tener imágenes. No podemos tener ni talladas, ni colgadas, ni en el cuello, en el pescuezo. No sé cómo usted le llame, hermano. Hermano, tenemos problemas. Cuando hablamos de una fe, hermano, que le agrada a Dios, necesitamos nosotros entender que nuestra fe debe de estar puesta totalmente en ese Dios verdadero. Y necesitamos poner nuestra fe en Dios, hermano. Porque si de algo hoy estamos bien seguros, al salir por esas puertas, el único que nos puede ayudar es Él. Es Él. Es Él el que nos puede ayudar. Nadie más nos puede ayudar. Nadie más nos va a rescatar de nuestra vida la que llevamos. Por eso que el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo termino con esta anécdota. Un niño en cierta ocasión le hace una pregunta a su padre y le dice: papi, le dice, ¿qué es la fe? Usted sabe, esos niños curiosos, ¿verdad, hermano? Que hay una edad donde todo preguntan. Y el padre se rascó la cabeza y dijo: otra vez este muchacho. Es como cuando le preguntan a nosotros los niños y le dicen a uno: papi, ¿cómo es que nacen y cuándo nacen los niños? ¿Usted qué le dice, padre? Váyase con su mamá. Su mamá le va a decir. Porque muchos de nosotros no somos capaces de responder una pregunta de los niños. El padre le dijo: ¿quieres saber? Le dijo: sí. Ven, le dijo, vamos. Se lo llevó al sótano de la casa. Usted sabe lo que es sótano. ¿Cuántos conocen lo que es un sótano? Bueno. Lo llevó al sótano de la casa, abrió la puerta, era de noche y era muy oscuro el sótano. Había unos escalones para abajo y le dice: quédate aquí. Y él se bajó y hasta que entró en la oscuridad donde el hijo ya no lo vio, le dice: ¿me miras? Y le dice: no, no te miro. ¿Me escuchas? Le dice: sí te escucho. Le dijo: esa es la fe. El saber, le dijo, que no me miras, pero sabes que estoy allí. Le dice: ahora acércate a la puerta, le dijo. Y se acercó el niño, le dijo: brinca. Le dijo: no, le dijo, pero no te miro. Le dijo: brinca.
Yo aquí te voy a agarrar y no voy a dejar que caigas al piso y te lastimes. Yo te estoy viendo y yo te voy a agarrar cuando brinques. Le dijo: tú no me miras a mí, pero yo sí te miro a ti. Le dijo: lánzate. Y el niño se acercó y, como tenía fe en su padre, se lanzó y lo agarró y le dijo: así es la fe. Cuando nosotros no podemos ver, pero sabemos que ahí hay alguien, y ese es Dios. Y qué lindo es, porque aunque nosotros no vemos a Dios, pero creemos en Dios. Qué lindo es, porque aunque tal vez no podemos ver a su totalidad quién es Cristo, pero creemos de Cristo, porque la Biblia nos enseña que Cristo es poderoso y es verdadero, y que no nos va a dejar en la vida. Necesitamos confiar en Dios, hermanos. Necesitamos depositar nuestra confianza en Él, aún sin verlo. Entonces, ¿qué es fe? Fe es la convicción y es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Creamos pues en Dios, aunque no lo miremos, pero Él está ahí. Él dijo que no nos faltaría nada ni nos dejaría. Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Usted lo cree? Dios le bendiga en este día. Pongámonos sobre nuestros pies.